Primero que nada, pues es un gusto saludarlos por este conducto. La verdad es que para mí es una nueva experiencia tener la oportunidad de que por medio de un video podamos interactuar. Creo que nuestra materia, a pesar de ser una materia muy extensa, tiene elementos que nos sirven, sobre todo en el tema personal, en el tema de conocimientos básicos que ustedes puedan tener. Pero antes de iniciar con lo que es la materia en sí de Derecho Civil, para mí es muy importante hacerles una serie de aclaraciones y una serie de puntos que ustedes deben de considerar desde sus trabajos para lo que estamos viviendo hoy en esta materia o para posterior, en un futuro cuando tengan alguna otra materia, pues tengan que considerarlo. Lo primero de ellos es de que ustedes, sus retroalimentaciones, son retroalimentaciones interesantes, no puedo generalizar a todos, pero hay también retroalimentaciones en las cuales se siguen manteniendo ustedes con las famosas frases: estoy de acuerdo con mi compañero, me parece bien, me parece interesante. O sea, tratemos de dedicar esas frases, tratemos de tratar de construir mayor conocimiento, argumentar. Cuando les digo yo, si se han fijado en sus comentarios, en sus calificaciones, cuando les digo yo que profundicen en el conocimiento, es que den nuevas reflexiones o en su momento argumenten. ¿A qué me refiero? Pues consulten algún autor, vean algún concepto, analícenlo y pues traten de mejorar o traten de enriquecer un poco el conocimiento que tendrían que tener lo que señalan sus compañeros. Entonces, por ese lado es muy importante que si ustedes no realicen ese ejercicio que va a enriquecer a todo el foro, pues obviamente a la hora de la calificación pues tendrían que ser penalizados. Ese es uno de los criterios que se debe tomar en consideración. El segundo punto, entrando a lo que es el trabajo en sí o las aportaciones que ustedes tienen, es muy importante que consideren la utilización del famoso manual de la APA. Seguramente muchos de ustedes están soñando ya con esa frase, porque la mayoría se las pongo en su ya a la hora de la calificación. Y es que consiste, de manera general, es ya casi por default, como decimos, viene en el Word, o sea, en el programa que ustedes, donde realicen sus trabajos, viene ya la estructuración del manual de la APA, pero ese manual es muy importante que lo conozcan porque a la hora de hacer cualquier tesis, cualquier trabajo de investigación o cualquier trabajo que tenga una rigurosidad académica, tendrían que tomarlo en consideración en el futuro. Entonces, si lo empezamos a utilizar desde ahorita, vamos a tener la posibilidad o la oportunidad de empezar a practicar en lo que en un futuro se nos va a ser exigible. Entonces, ¿qué es? Utilizar márgenes, tipos de letra, espaciado, lo que ya comúnmente hemos utilizado por mucho tiempo desde la preparatoria, en la universidad, ahora en la universidad. Pues ustedes tendrían que poner en práctica ese manual de la APA, un tema más que yo considero a la hora de calificar. Y en cuanto a los contenidos, siempre les voy a pedir que sus trabajos lleven una secuencia lógica, una secuencia adecuada y que incluya por lo menos los elementos comunes como la introducción, el desarrollo, la conclusión, y siempre tienen que señalar las fuentes bibliográficas. ¿Por qué? Porque son requisitos básicos para un trabajo de nivel de licenciatura. Entonces, cerrando esos dos puntos en cuanto al foro y en cuanto a la aportación, quisiera nomás también completarles y decirles que les pido que cuando me manden un mensaje en la plataforma, traten también de enviármelo al correo electrónico que les proporcioné. ¿Por qué? Porque se me llega directamente al celular y de esa manera yo puedo darles contestación inmediata, si es posible por el celular, o remitirme a la plataforma cuando es algún tema urgente. Si no, estoy haciendo todo lo posible por dar contestación de manera lo más pronto o de manera inmediata a sus correos. Pero bueno, cerrando ese punto, vamos a entrar a lo que son la semana cuarta, que es el Derecho Civil, en materia de Derecho Civil, que abarca el tema del patrimonio, los bienes, y vamos a tratar en este caso tiempo esta interacción de llegar al tema de las sucesiones. ¿Por qué? Porque por un lado vamos a considerar lo que es lo referente específicamente a los bienes o el patrimonio de las personas, y por el otro lado estaríamos viendo lo que es la sucesión, o sea, cómo transmites ese bien posteriormente a la muerte, ¿no? Entonces, continuando, primero que nada tendríamos que ubicar qué es el patrimonio. El patrimonio tenemos que tener claro que es un atributo de lo que tenemos como personalidad. La personalidad, como ustedes saben, cuando ustedes llegan a una oficina les preguntan a ustedes, dame tus datos generales. Cuando hablamos de datos generales es cuando damos nuestros atributos de la personalidad, que es nombre, domicilio, etcétera, que incluye el tema del patrimonio. El patrimonio, como dice ahí, es el conjunto de todo lo que son los bienes, todos los derechos, las obligaciones, todas las cargas que pues se valoran en dinero, que eso es muy importante,
y que constituye toda una universalidad jurídica y que pertenece únicamente al individuo. O sea, en este caso, a su servidor, el patrimonio pues integra de todo tanto, en este caso, bienes como obligaciones o deudas que conocemos comúnmente, ¿no? Hay teorías del patrimonio, como ustedes pueden ver ahí, lo que es la clásica, la moderna, principalmente nos referimos a la moderna, que es la que conocemos comúnmente, que es el patrimonio cuando es un conjunto de bienes y derechos que son inseparables y que están ligados directamente a la persona, y que en su caso, cuando hablamos de que hay una afectación patrimonial, es porque se afecta a la cuestión económica del sujeto, ¿no? Y la utilidad del patrimonio, principalmente, como viene ahí, constituye una garantía, obviamente en dinero, opera bajo esquemas de transmisión universal de diferentes formas, que vamos a ver más adelante, constituye una garantía, como les decía, no únicamente para aspectos de pago inmediato, sino también para daños y perjuicios incluso. O sea, había una frase muy interesante que se utiliza los bienes no únicamente para el tema o exclusivamente de servir en ese momento, sino para un futuro, una enfermedad o algo, el patrimonio funciona o sirve para echar mano de ellos. Y también pues, es una garantía en caso de un enriquecimiento sin causa. Bueno, eso ya es en particular cuando estamos hablando de temas específicamente ya de una demanda, etcétera, etcétera, para valorar, inclusive ahorita anda muy de moda el tema del patrimonio de los servidores públicos, ¿no? Cuando quieres valorar si hay un servidor público, pues obviamente se le acusa de alguna situación de corrupción, etcétera, etcétera, pues miden a través del patrimonio. Si de repente le salen 10, 15, 20 casos, pues se habla de enriquecimiento, etcétera, etcétera. Es un ejemplo, ¿no? Pero bueno, continuando, es importante también que ustedes consideren dentro de los derechos patrimoniales aquellos que se ubican dentro del esquema reales y los que son personales. Los reales son aquellos que tú tienes un poder jurídico, como lo dice, que ejerce una persona o un individuo para el aprovechamiento, desde el uso, el disfrute o el goce de una manera absoluta, ¿no? O sea, que tú tienes ese poder sobre ello. Y los que son personales, por la relación jurídica, por lo como dice ahí, por la que una persona se obliga a otra a realizar determinada conducta consistente en una prestación de dar, hacer o de no hacer. Ya cuando estamos hablando de un poder, ¿no? Cuando se le otorga a esa persona acerca que puede ejercer actos de dominio, que se le llaman también, y ahí es donde estamos hablando o estamos en el supuesto de la cuestión de los derechos que tienen que ver con las cuestiones personales, ¿no? Igual es como esta presentación también la vamos a subir. Hay una definición interesante del patrimonio que casi es lo mismo que les venía diciendo, que se consiste específicamente con todo lo que tiene que ver con los derechos que pertenecen al individuo, ¿no? Esto es muy importante que lo consideremos. Adelante, por favor. Muy importante porque todo esto se remite a cómo vivimos el patrimonio, cómo lo consideramos. Lo consideramos obviamente con el tema de los bienes. Entonces, cuando hablamos de bienes, existen diversas clasificaciones. La primera clasificación que tengamos, pues, o la primera calificación, también de un bien pudiéramos decir que es que tenga una existencia, o según su existencia física o material, encontramos adelante lo que son los corpóreos, que le llaman, que tienen una forma, una dimensión, y los que son incorpóreos, que son derechos que sabes que tienes ese patrimonio, pero no necesariamente lo puedes tocar o lo puedes ver. También podemos encontrar los que son los famosos bienes muebles y los bienes inmuebles. Me debo de detener un poco en este tema porque, curiosamente, yo estoy seguro que muchos de ustedes pues, han estado escuchando el tema de manera recurrente, cuáles son los bienes muebles e inmuebles. Mucha gente también se confunde que no únicamente la cuestión de que sean clasificados por bienes muebles o inmuebles tiene que ver con la movilidad o no, sino es una forma de poder identificar el tipo de bien a través de estas clasificaciones, pero sobre todo, o lo más importante, que ustedes puedan, a la hora de la disposición jurídica de ese bien. ¿A qué me refiero? Que obviamente una casa, digo, ya quién sabe ahorita con el tema de la tecnología, pero ahorita una casa, pues obviamente sería considerado un bien inmueble. ¿Por qué? Porque aparte no lo puedes mover, digo, parece la lógica, pero aparte de eso no tienes una disposición jurídica de poder trasladarlo de un lugar a otro. En cambio, un bien mueble se supone en la realidad que sí tendrías esa disposición jurídica inmediata del mismo bien, ¿no? Adelante, como podemos ver también, dentro de estas principales clasificaciones que lo dice la doctrina en materia civil, tenemos aquellos que son divisibles e indivisibles, por la propia palabra, la propia clasificación lo señala, ¿no? Según su existencia actual, pues aquellos bienes que son presentes y aquellos bienes que pueden ser futuros. Nosotros, como comúnmente sabemos, puedo ser que yo adquiera un bien en un futuro, no necesariamente se perfeccione en ese momento el bien,
pero sin embargo ya estoy adquiriendo ese derecho a tener ese bien. Adelante, podemos encontrar también según la persona a quien pertenece. Como pueden ver ustedes ahí, pues puede ser de particulares o del Estado. Aquí también hay que ser muy puntuales en el sentido de cuáles son los bienes del Estado, a quién pertenece, o sea, a cómo pudiéramos identificar un bien del Estado cuando estamos en presencia. Ahorita les pongo ese tema en debate porque se los dejo a su reflexión, porque principalmente podemos encontrar en el tema de las famosas playas, en el tema del patrimonio nacional, cómo se ha ido desvirtuando, cómo se ha ido civilmente haciendo una serie de situaciones a través de fideicomiso, de otra figura jurídica que parece ser que las playas se desincorporan, bueno, que no pueden estar a nombre de extranjeros porque precisamente tienen que estar de mexicanos, bueno, una serie de detalles ahí que tienen que ver específicamente con cuestiones civiles y cuestiones de bienes, ¿no? Obviamente es un tema que pueden ustedes consultarlo, que existen muchos debates sobre la propiedad, sobre ese tema, ¿no? Pero bueno, también la posibilidad precisamente de cómo de transmitirlos, tanto ya sea por medio de una enajenación o aquellos que no son inalienables, que no pueden transmitirse, ¿no? Adelante, por favor. Como pueden ver ustedes también, pueden cambiarse, hay otra clasificación que pueden cambiarse por otros, cuando hablamos de que son fungibles, como dice ahí, o no fungibles, que puedan ser intercambiados. Si no, la mayoría de los bienes, como podemos encontrar, sabemos que sí pueden, principalmente los bienes muebles, se pueden intercambiar, pueden vivir un proceso de esa naturaleza, o bien aquellos que se puedan extinguir por su propio uso, que son aquellos que son consumibles y no consumibles, o como lo dice ahí específicamente por el uso. ¿A qué me refiero? Pues obviamente todo en el contacto que tenemos diario nosotros. Si ustedes van a una tienda de autoservicio, cuando compran algo, pues están adquiriendo un bien mueble. Curiosamente, en ese momento, pues probablemente se comen una paleta, pues se acaba el bien mueble. O sea, estamos hablando de una cuestión de consumibles, ¿no? La siguiente es que, según su existencia independiente, que pueden ser principales y accesorios, que obedece a una cuestión de una reflexión de que hay bienes que por su propia naturaleza traen aparejados otros, a los que acompañan otros, y los que son los principales, que muchas veces si pierdes el bien principal, lo vas a perder los demás. Un ejemplo, pues, si tú tienes un carro, vamos a ponerle un vehículo, un automóvil que trae unos rines muy bonitos, ahora que andan de moda el tema de los rines y eso, pues el vehículo a lo mejor tiene la necesidad de que esos rines sean del vehículo únicamente por el motor, vamos a poner. Si tú le quitas eso, a lo mejor evidentemente seguiría el costo, pierde el valor el vehículo, ¿no? Entonces estamos hablando de que probablemente las llantas a lo mejor sí lo puedas vender como un bien mueble aparte, pero el vehículo en sí perdería el valor de origen en su momento. Entonces es interesante que sería un accesorio cuando quieres vender el conjunto, pero se puede convertir en principal en caso de que vendas en este caso los rines por fuera o el motor por fuera, pero en sí, en la realidad, en el origen del bien, pues quedaría como principal el vehículo y un accesorio pueden ser todos los demás. Entonces, según aquellos que tengan un dueño conocido, pues como dice ahí, un dueño cierto, un bien mostrenco y un bien vacante. Ustedes van a ver en la clasificación, incluso en las aportaciones que ustedes van a presentar, van a ver cuáles son los bienes que se les consideran vacantes, que están para que ustedes los analicen, los chequen. Pero yo sí les tengo que decir que pues, obviamente los que tienen un dueño pues tienen una lógica común, pero los que son mostrencos, para que no se les vaya a causar un poco de incertidumbre qué significa, pues son aquellos bienes que no tienen precisamente un dueño definido, ¿no? Entonces, continuando, esos son en cuanto a principalmente la clasificación en general de los bienes. Tenemos lo que son los bienes inmuebles. Voy a darles un pequeño concepto de lo que es un bien inmueble y cuál es la clasificación y cuál es la importancia práctica de los bienes inmuebles. Adelante. Tenemos primero como concepto de bien inmueble, como ustedes pueden ver ahí, adelante por favor. Primero tiene como elemento fundamental y esencial es que es inamovible. O sea, evidentemente si ustedes están en presencia de una casa, pues obviamente no la pueden mover, y la definición es muy clara, según lo dice nuestra codificación civil, que son aquellos que no pueden trasladarse de un lugar a otro, como les decía ahorita, así como que son aquellos derechos reales que existen sobre los inmuebles, y aquellos que siendo muebles por su naturaleza son considerados inmuebles por el estilo que de ellos se hace, ¿no? Muchas veces se les considera a ciertos bienes muebles, yo no me voy a meter mucho en eso para no confundirlos, pero se les considera a muebles que se convierten en bienes inmuebles, o sea, que ya no pueden ser movibles en alguna estructura, en algún lugar donde pueda estar fungiendo como parte esencial de un todo, de un complejo. Esos bienes muebles, que en su momento fueron muebles,
ya no pueden ser considerados como bienes inmuebles, o sea, tendrían que ser considerados como bienes inmuebles que forman parte de todo un conjunto. Un ejemplo de eso puede ser una maquinaria, que puede ser considerada como un bien mueble por sí solo, pero cuando se incorpora en un proceso de estructuración de algún, supongamos, de algún producto, esa maquinaria que puede ser mueble, como les digo, se les considera que es inmueble porque forma parte de todo ese conjunto, ¿no? Es más o menos algún ejemplo, entre muchos otros, ¿no? Adelante, también entendemos que los bienes inmuebles tienen una clasificación. Son aquellos que, pues, hay algunos que son aquellos que no se pueden trasladar, como les decía, de un lugar a otro. Adelante, esto principalmente tienen por su destino, son bienes muebles por su naturaleza, que quedan perteneciendo al mismo dueño, que los inmuebles son destinados para la aportación del mismo, lo que les decía ahorita más o menos un ejemplo. El tema de que forman parte de un conjunto, en una maquiladora, por ejemplo, se dan muchas características de bienes muebles que están dentro de un conjunto de bienes inmuebles. Adelante. Encontramos también, bueno, dentro de los bienes inmuebles hay que decirlo que hay diferentes tipos de bienes inmuebles, pero no para efectos de una clasificación, sino más bien para un efecto de una escritura, ¿no? A la hora de establecer un impuesto, un gravamen, se establecen diferentes tipos de bienes inmuebles. ¿A qué me refiero? Pues el catastro los clasifica por predios públicos, urbanos, rústicos, etc. Hay una serie de clasificaciones, pero no tienen únicamente con la naturaleza civil, sino más bien son naturalezas administrativas, ¿no? La naturaleza civil única y exclusivamente clasifica de manera general el bien inmueble y el bien mueble, ¿no? Entonces, entrando a lo que es el bien inmueble, como pueden ver ustedes, tenemos un concepto y una clasificación. Adelante, vamos a considerar que el bien inmueble, pues obviamente su característica fundamental es que se puede mover. También vamos a encontrar, como les digo, que se puede trasladar de un lado a otro, ya sea por sí mismos o por una fuerza exterior, o sea, cualquiera de nosotros podemos hacerlo. Dentro del esquema de los bienes inmuebles, vamos a encontrar que la misma ley dice que aquella persona que tenga la capacidad de trasladar ese bien a otro, pues le da a la ley la posesión de ese bien mueble para efectos de moverlo, y por anticipación aquellos que forman parte de un bien inmueble pero que están llamados a ser muebles, ¿no? También que aquellos, como les decía ahorita, que se puedan desincorporar de ese conjunto de un bien inmueble, se puede sacar de ese conjunto y se pueda utilizar como un bien inmueble, ¿no? Adelante, vamos a encontrar también parte de esto bien importante que ustedes tengan muy claro, porque dentro del esquema de los bienes, pues obviamente tenemos dos clasificaciones principales. Como les decía ahorita, aquellos que son de los particulares y aquellos que son del Estado. En cuestiones de dominio público, es muy importante que ustedes tengan muy claro el aspecto específico de que tiene que haber una disposición del Estado o de los municipios de ese bien, que tenga la ley, lo clarifique, que pertenece al Estado. ¿Por qué? Porque hay muchos temas, por ejemplo, como en el caso de los campesinos, o en el caso de las cuestiones agrarias, que hay ciertas dudas, ¿no? Si el ejido pertenece o no dentro del dominio público del Estado, o si es de los campesinos. Entonces, hay situaciones en las cuales nos pueden meter en confusión, pero aquí de manera general, cuando un bien lo dice la ley que es del Estado, pues obviamente se le considera de dominio público, ¿no? Se divide para efectos prácticos en de uso público y bienes privativos del Estado o bienes privados del Estado. Adelante, los de uso público, pues ya los conocemos, específicamente aquellos bienes que tú puedas ir, un parque, por ejemplo, es un uso público, etcétera, etcétera, o bienes privativos del Estado, privados del Estado, donde, por ejemplo, una oficina de gobierno, ahí donde no necesariamente tú puedes llegar y disponer de ella, ¿no? No es de dominio público, es de dominio privado del Estado. ¿De quién? De los funcionarios que trabajan para el Estado, ¿no? Tenemos también el concepto de, como les decía, tanto están los bienes de propiedad pública como los bienes de propiedad privada. Como dice, todas aquellas cosas que tienen dominio pertenece a cualquiera de nosotros, a los particulares, y que en este caso de las que no puede aprovecharse ninguno de otros sin consentimiento del dueño de la autoridad nacional. Nadie puede usar mis bienes que están a mi nombre. ¿Por qué? Porque a menos de que yo dé una autorización, porque si no, aquella persona, si dispone de ellos, puede estar cometiendo un delito, ¿no? Adelante. Encontramos también dentro de las clasificaciones de los bienes muebles o de los bienes en general, encontramos los que son enajenables o inalienables, como les decía, que pueden venderse, que pueden traspasarse, los bienes fungibles y no fungibles, los bienes consumibles y no consumibles, los indivisibles y indivisibles, digo, haciendo un resumen de lo que ya hemos estado viendo, ¿no? Principales, los presentes, los futuros y los bienes de ciertos dueños, los trencos y vacantes. Esos son en cuanto a los temas de los bienes. Quisiera más que
entrarle ya, voy a empezar a cerrar un poco el tema de los bienes. Creo que todas esas clasificaciones lo van a ver ustedes en el PowerPoint, como lo está presentando aquí, lo estamos presentando ahorita aquí. Viene cada una de sus clasificaciones. Aquí lo importante es que ustedes puedan identificar que los bienes en general pueden ser transmitidos. Los bienes en particular no únicamente pues, van a formar parte de la universalidad jurídica de uno, sino también puede ser transmitida la universalidad jurídica de otra persona. La pregunta es cómo se transmiten, ¿no? Entonces, cuando hablamos de cómo transmitir los bienes inmuebles o los bienes muebles, se puede hacer a través de diferentes modalidades jurídicas. Una, seguramente han escuchado el tema de las donaciones, otra han escuchado el tema de las cesiones, otro es el tema que es el más común, que es la compraventa, cuando alguno de ustedes o sus familiares adquieren una casa, adquieren un vehículo, pues obviamente van a tener que realizar una operación de compraventa. ¿Cuál es lo importante de este tema en particular? Cuando ustedes estén hablando de bienes inmuebles, por ejemplo, el tema de la compraventa adquiere una formalidad. Si ustedes, hay muchas codificaciones, como en el caso de Sonora, que te dice que arriba de una cuantía de 5,000 pesos, creo que por lógica, que todas las casas, todos los bienes inmuebles valen más de 5,000, pero la mayoría de ellos valen más de 5,000 pesos, tendrán que elevarse a escritura pública. Si no se eleva, o sea, tendrás que ir ante un notario público a hacer toda esa sesión, esa compraventa. Si no lo haces, no quiere decir que no sea válido. El único detalle es que tendrás que, podría ser en determinado momento de señalarse como una compraventa nula, o sea, que no sea válido si alguna persona puede ser afectada por esa compraventa. Entonces, la recomendación en el tema, por ejemplo, de las compraventas, que es muy extenso, que siempre traten de analizar cuál es la formalidad de ley que te exige el Código Civil del estado en que estén, para que ustedes puedan realizarlo de manera correcta. Y si no, digo, ya yéndonos a la cuestión más práctica y a la cuestión de mayor realidad, es que pueden ir con un notario público y cuando ustedes les expliquen cuál va a ser su transacción, ellos tendrían que darles a ustedes la asesoría necesaria para decirles cuáles son las características, cuáles tendrían que ser en determinado momento las posibilidades que tienen y evidentemente cuáles son las formalidades. Por otro lado, es muy importante que también veamos o que podamos entender un punto fundamental que sería para la siguiente semana. Esta es la semana 4, que ustedes tendrían la posibilidad de, con el material con el material de los recursos que ya tienen ahí, ver y analizar cada uno de estos temas, pero lo principal es de que la siguiente semana va hilado con los temas que hemos ido viendo, va hilado cerrando con el tema de las sucesiones. Otra forma de transmitir precisamente la propiedad de los bienes de una persona a otra termina siendo el tema de la sucesión. O sea, ¿a qué me refiero? Que posteriormente a la muerte de determinado individuo pueda transmitir sus propiedades. ¿Cómo lo podría hacer o cómo se da de manera común? A través de la famosa sucesión testamentaria o la sucesión intestamentaria. ¿A qué me refiero? Que cuando hay testamento o cuando no hay testamento. En pocas palabras, porque de hecho acaba de pasar, seguramente algunos de ustedes lo escucharon ahí, el famoso mes del testamento, ¿no? El mes de septiembre se le considera el mes del testamento, donde precisamente algunos notarios públicos que son encargados de establecer los parámetros del testamento, te da la posibilidad de que accedas a un testamento más barato y que puedas ahí transmitir en vida, por así decirlo, sin ceder, ojo, transmitir tu voluntad de que posteriormente a tu muerte los bienes se dispongan de tal o cual manera. Sin embargo, también tengo que decirles que, digo, para aquello que no les sorprenda en un futuro, si yo dejo un testamento, el testamento también tiene que basarse o se tendrá que someter a una sucesión, no por el hecho de que se me estableció en un documento legalmente hablando que yo soy el dueño y ya voy a ir a tomar posesión. No, tiene que determinarse a través ya sea de un juez o de un mismo notario público, que a lo mejor probablemente lo han visto ustedes en las películas, cuando un notario público llama a los posibles herederos y lo siente y le dice, bueno, que voy a abrir el testamento y les voy a decir de quién es cada quien. Pues ese proceso, cuando lo hace un notario público, no cualquier abogado, sino cuando lo hace un notario público, obviamente estaríamos en presencia de una sucesión, ¿no? Siempre y cuando quede formalmente establecido, se firma, todos están de acuerdo, si nadie le impugna, la puede hacer un notario. Si hay problemas en esa voluntad o que algún heredero no esté conforme con lo que le corresponde y cree que se tiene que someter a un debate, se tendría que abrir un juicio que le llaman juicio sucesorio testamentario.
Entonces, cuando hablamos de eso, estamos en presencia de dos temas que en materia civil son de los más recurrentes y recurridos más bien por la sociedad. ¿Por qué? Porque es donde más vemos conflictos. El tema de la propiedad, el tema de los bienes y el tema de las sucesiones. Acá siempre vemos en familias, y lo debo decir que yo como abogado lo vivo día a día, mucha de la incidencia, yo creo que un 30-40% de los despachos que comúnmente conocemos tienen problemas o tratan los problemas que tienen que ver con los bienes, que tienen que ver con las sucesiones. Entonces, yo cierro en esta ocasión diciéndoles que la verdad, para mí ha sido una experiencia muy importante tener junto con ustedes, llevar esta materia, llevar la materia civil, que es una materia fundamental en el desarrollo no únicamente de posibles profesionales del derecho, sino también para cualquier persona, cualquier ciudadano que debe de conocer el tema del matrimonio, el tema de los bienes, el tema de las sucesiones, son fundamentales como un conocimiento que tenemos que tener como personas. Entonces yo, la verdad, lo dejo en esta ocasión, digo, por este breve término que tenemos, por este breve tiempo, lo dejo aquí. Cualquier duda, cualquier comentario, como les vuelvo, les reitero, estoy a sus órdenes. Para mí es un gusto por estar interactuando con ustedes y les agradezco los comentarios que me hacen llegar a través de las bitácoras, que creo que son de mucha reflexión y sobre todo sirven para ir mejorando para las próximas el tema de los recursos y aportaciones que tenemos. Entonces, les agradezco y sigo en contacto con ustedes. Muchas gracias.